Continuamos con más de su consulta médica. Recordamos, el tema de esta noche es cirrosis hepática y tenemos como invitado especial al doctor Herbert Luis Cruz Monge. Él es médico internista que nos visita del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Regional San Miguel y del edificio Gasco, también aquí en la ciudad de San Miguel. Les recordamos, en este segmento ya habilitamos las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863. Vaya tomando nota para que pueda ir formulando su pregunta, comentario, sugerencia o una consulta a nuestro invitado de esta noche, el doctor Herbert Luis Cruz Monge. Cualquier pregunta, cualquier enfermedad relacionada a la medicina interna. Les recordamos igualmente que también tenemos habilitado nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, su consulta médica con Efraín Reyes, y ahí ustedes van a estar recibiendo las notificaciones de cada video, de cada programa que se va agregando al canal de YouTube para que usted se pueda educar en salud en cualquier parte con su teléfono móvil o con su computadora o tablet. Ahí está, suscríbase a nuestro canal de YouTube, su consulta médica con Efraín Reyes. Doctor, teníamos, antes de entrar, continuar con el tema, lo que dejamos pendiente del segmento anterior, ¿se cura o no se cura la cirrosis hepática? Y le menciono la pregunta, doctor, agregando porque sabemos de que existen personas que ejercen algún tipo de medicina natural o medicina alternativa, como se le llama, y en algún momento ellos pues mencionan que sí han curado pacientes cirróticos. No sé, usted como internista, si podría decir si hay alguna documentación de pacientes cirróticos que se hayan curado, ¿qué le podría decir a nuestros televidentes en cuanto a pues las expectativas de un paciente con diagnóstico de una cirrosis hepática? Como mencionábamos al inicio del programa, don Efraín, la cirrosis hepática es una enfermedad irreversible, es decir, es la etapa final de un proceso que ha estado afectando crónicamente al hígado. Por el mismo hecho de que es una etapa terminal, una enfermedad irreversible, es una enfermedad que no se cura. O sea, la cirrosis básicamente es la pérdida completa de las funciones del hígado, la pérdida de su arquitectura. El hígado, incluso cuando está cirrótico, empieza a reducirse de tamaño, empieza a perder su forma, empieza a perder su arquitectura y, sobre todo, como mencionábamos anteriormente, empieza a perder sus funciones. Llegar a cirrosis hepática básicamente es la fase casi terminal de una enfermedad crónica del hígado. Por lo tanto, si nosotros descubrimos o diagnosticamos o logramos identificar aquellos factores que pueden estar alterando la función hepática, hay que ir a tratar estos factores para evitar que desencadene en el proceso terminal llamado cirrosis hepática. Por ejemplo, un paciente alcohólico. Si el paciente alcohólico tiene 3 fases antes de desarrollar cirrosis, la primera es una esteatosis hepática, es decir, un hígado graso alcohólico. Si el paciente detiene su consumo de licor, este hígado graso puede revertir y cortamos ahí el camino a cirrosis. Pero digamos el paciente no hace caso, consulta, sigue ingiriendo bebidas alcohólicas, se le diagnostica hígado graso y uno le dice, mire, si usted sigue tomando, su hígado va a fallar. Pero el paciente no entiende, hace la siguiente fase que se llama hepatitis alcohólica, es decir, una inflamación del hígado asociado a su consumo de alcohol. El paciente no deja de consumir alcohol, la fase final es la cirrosis hepática. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando la cirrosis es causada por alcoholismo. En el caso de la cirrosis alcohólica. En el caso de la cirrosis alcohólica. En el caso, por ejemplo, de que se logre diagnosticar una hepatitis B o que se logre diagnosticar una hepatitis C, si se da tratamiento, ahí ya hay protocolos de tratamiento para estas hepatitis, son tratamientos igual costosos, es difícil incluso hacer el diagnóstico de estas enfermedades, pero los hacemos mandando anticuerpos, digamos, para hepatitis C y antígenos de superficie para hepatitis B, diagnosticamos la enfermedad, tratamos la enfermedad y el paciente no desarrolla cirrosis hepática, ¿sí? En el caso también de otra enfermedad que está muy en boga ahorita, que es el hígado graso no alcohólico, es decir, hígado graso no relacionado a consumo de alcohol, sino que relacionado
a síndrome metabólico, es decir, alteraciones del colesterol y triglicéridos, diabéticos, y otras enfermedades que afectan las funciones del colesterol y de los triglicéridos, que desarrollan al final un hígado graso. Si nosotros tratamos el hígado graso y empezamos a tener incidencia sobre esto, el paciente posiblemente no va a desarrollar la siguiente etapa, que sería cirrosis. Se conoce, hay muchos estudios ahorita para tratar el hígado graso no alcohólico. Hay medicamentos en prueba, hay un par por ahí que están aprobados para el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Se puede decir que estamos en pañales en el tratamiento de esta enfermedad. Por lo tanto, algo muy importante a tomar en cuenta es una dieta balanceada, practicar ejercicios, perder peso. ¿Por qué? Porque todos estos factores también están relacionados a desarrollar grasa en el hígado y a desarrollar la enfermedad de la que hablábamos anteriormente. Si el paciente desarrolla cirrosis, amigo televidente, es una enfermedad que no se cura, una enfermedad irreversible, pero sí es una enfermedad que se puede controlar. El paciente se le diagnostica cirrosis, no es el fin del mundo. A nosotros con una consulta oportuna, nosotros podemos evitar que poco a poco este paciente vaya perdiendo masa hepática, es decir, que poco a poco su hígado vaya deteriorándose más y más. Entonces, con un tratamiento adecuado, nosotros podemos retrasar la progresión de la enfermedad. Doctor, el diagnóstico definitivo para ya tener el tratamiento adecuado, ¿cómo se hace el diagnóstico de un paciente con cirrosis hepática? El diagnóstico definitivo es a través de biopsia hepática. Se toma una muestra del hígado, va a biopsia, lo ve el patólogo y nos reporta que hay un hígado fibroso con nódulos de regeneración. El diagnóstico es definitivo, es por biopsia, pero pocos son los pacientes que nosotros realizamos realmente biopsia. El diagnóstico lo hacemos con un alto grado de sospecha. Puede ser muchas veces un diagnóstico incidental. El paciente fue a consultar por cualquier otra enfermedad, por hipertensión arterial, por su diabetes, mandamos un screening de laboratorio, un hemograma, y nosotros empezamos a ver alteraciones en el hemograma. Por ejemplo, un paciente anémico, un paciente con plaquetas bajas. Un paciente con plaquetas bajas, nosotros estamos obligados a ir a buscar cirrosis hepática e hipertensión portal. Un paciente con prolongación de sus tiempos de coagulación, un paciente con disminución de proteínas en sangre, una disminución de albúmina. Entonces nosotros valoramos al paciente. Imagínese este paciente que nos llega a consultar porque el familiar lo notó que estaba hinchado de su cuerpo. Entonces el médico internista inmediatamente empieza a hacer las preguntas pertinentes, a examinar a su paciente y a mandar las pruebas que nos pueden hacer armar el rompecabezas completo. Un paciente que se hincha, que ya lo empiezan a ver amarillito, que sus pruebas hepáticas están alteradas, un aumento de bilirrubinas, aumento de transaminasas, alteraciones en los factores de coagulación, en los tiempos de coagulación, plaquetas bajas. Entonces poco a poco nosotros vamos armando este rompecabezas y nosotros decimos, este paciente tiene una alta posibilidad de ser cirrótico. Mandamos un estudio de ultrasonido abdominal y la ultrasonografía nos va a reportar un hígado disminuido de tamaño, con nódulos de regeneración, o un hígado heterogéneo, ¿no? Entonces el hígado pierde su forma, su contextura. El ultrasonido es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico clínico, junto a la sintomatología que el paciente presenta, los hallazgos de laboratorio, un ultrasonido. Entonces nosotros decimos, este paciente tiene cirrosis hepática. Muy importante establecer la causa de la cirrosis hepática, qué llevó al paciente a desarrollar cirrosis hepática, si fue por alcoholismo, si ha sido por hepatitis, si ha sido por consumo de ciertos medicamentos que pueden llevar a falla hepática, o si el paciente también puede presentar una falla hepática secundaria a otras enfermedades, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca. Un paciente puede tener una cirrosis de causa o de origen cardíaco. Falló primero el corazón, posteriormente falla el hígado. Entonces, hay que tener, como le mencionaba anteriormente, un alto grado de sospecha, conocer de la enfermedad,
ver todos los antecedentes de nuestros pacientes y así mandar las pruebas pertinentes, pruebas hepáticas, pruebas hematológicas, ultrasonografía, pruebas de los riñones también, creatinina. Entonces, cuando tenemos todo eso, ya instauramos el tratamiento, conociendo, como mencionábamos anteriormente, cuál es la causa que llevó a nuestro paciente a esta etapa de cirrosis. Doctor, tenemos el diagnóstico de cirrosis hepática. Se mandaron los exámenes, el ultrasonido o inclusive pues la biopsia, como menciona, ya como última fase para reconfirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que se le puede ofrecer a un paciente ya confirmado con cirrosis hepática? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, don Efraín, va a depender en qué fase nosotros encontremos a nuestro paciente con cirrosis. Lastimosamente, muchos pacientes consultan ya cuando está en una fase terminal de su cirrosis, cuando hay una gran pérdida de la masa hepática, de las células hepáticas, cuando el paciente está amarillito, es decir, está ictérico. Desde el punto de vista médico, la coloración amarilla se llama ictericia, un paciente ictérico, un paciente ya con aumento de su cavidad abdominal, ya con líquidos en su estómago. Entonces empezamos a tratar las complicaciones de la cirrosis. Si el paciente tiene ascitis y es una ascitis a tensión, es decir, que ha crecido tanto el perímetro abdominal que al paciente le cuesta respirar, hay dolor, nosotros tenemos que extraer ese líquido que hay en cavidad abdominal, estamos tratando una de las complicaciones de la cirrosis. Muchos pacientes, incluso debido a la hipertensión portal, que es otra complicación de la cirrosis, los pacientes desarrollan varices esofágicas, que son, para que nuestros televidentes nos puedan entender un poco mejor, cabecitas de vena en todo el esófago. Estas venas explotan y causan sangramiento en nuestros pacientes. Entonces el paciente puede vomitar sangre, puede defecar sangre, y es una complicación que afecta la vida de nuestro paciente. Un paciente puede fallecer a causa de una hemorragia secundaria a varices esofágicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Tratar también la complicación ocasionada ya por la cirrosis. Hago énfasis de que la cirrosis es la etapa final o es la complicación de enfermedades que empezaron a afectar nuestro hígado. Ahora, cuando tenemos al paciente en una cirrosis compensada, es decir, que el paciente aún no se ha puesto amarillo, que el paciente aún no se ha hinchado, que nosotros hicimos el diagnóstico con un alto grado de sospecha cuando el paciente empezaba a presentar alteraciones de su coagulación, entonces nosotros vamos a ir a tratar cada uno de estos hallazgos que tuvimos. Si el paciente tiene alteraciones en sus factores de coagulación, damos un medicamento que se llama vitamina K para evitar que el paciente presente sangramiento. Si el paciente le diagnosticamos de forma temprana la hipertensión portal, hay medicamentos que ayudan a disminuir las presiones en el sistema porta para evitar las complicaciones como varices esofágicas, como ascitis, como encefalopatía hepática, que es la acumulación de tóxicos en el cerebro. Entonces, dependiendo del estadio en el cual encontremos al paciente o dependiendo de las complicaciones en las cuales encontremos a nuestros pacientes, así va a ser el tratamiento que vamos a instaurar en el momento. Doctor, en este espacio de llamadas hemos visto que pacientes con cirrosis hepática pueden tener problemas en el cerebro por los tóxicos que le puede llegar y formarle un problema de toxicidad cerebral o encefalopatía, como se le llama. ¿Cómo es esa complicación, doctor, para que nuestros televidentes lo tengan más claro? Muy importante. Lo que pasa es que hablábamos anteriormente de que el hígado tiene una función de desintoxicar nuestro cuerpo de diferentes sustancias nocivas. Una de las sustancias nocivas en el cuerpo que se puede producir es el amonio. Esto atraviesa la barrera encefálica, es decir, la barrera que recubre el cerebro, llegan estos tóxicos al cerebro y alteran su función. Entonces, dependiendo de la cantidad de tóxicos, dependiendo de esto, hay diferentes etapas de esa complicación que se llama encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática puede ir desde alteraciones en el ciclo vigilia-sueño, es decir, que el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño,
A medida los tóxicos van aumentando, el paciente va presentando temblores en su organismo, en su cuerpo, va presentando también habla incoherente, alteraciones conductuales, un paciente que empieza a ponerse agresivo, que empieza a hablar incoherencias. Y como mencionábamos anteriormente, si los tóxicos aumentan, el paciente puede ir disminuyendo su función neurológica, su función de conciencia, y puede ir el paciente cayendo en letargia, es decir, un paciente somnoliento, que casi no se mueve, y llegar incluso hasta el coma, hasta un coma hepático, es decir, un paciente que no responde a estímulos físicos, a estímulos dolorosos. Esto se considera ya como un coma hepático, que es la complicación final de una encefalopatía hepática. ¿Hay tratamiento para esto, don Efraín? Cuando nosotros vemos que nuestro paciente puede estar desarrollando una encefalopatía hepática, hay medidas que se llaman medidas antiamonio o medidas antiencefalopatía, que lo que se encargan es de ayudar a ese poquito hígado que está funcionando. Se aplican ciertos medicamentos que ayudan a desintoxicar neurológicamente el cuerpo, es decir, ayudar a barrer estos tóxicos de nuestro cerebro, y por ende lograr recuperar la función neurológica de nuestros pacientes. Entonces, básicamente en eso consistiría una encefalopatía hepática, ¿verdad? La acumulación de estas sustancias tóxicas en el cerebro, y según la cantidad de tóxicos que hay, así va a ser el grado de compromiso del paciente. Doctor Cruz, el caso de, bueno, la pregunta que nos hacemos o nos podemos hacer, pues todos nuestros televidentes que nos están viendo, en el entendido de que estamos sanos, tenemos pues nuestro hígado sano y pues aparentemente pues no tenemos, llevamos una vida sana, ningún problema. ¿Cuáles las recomendaciones para poder llegar y considerar que estamos previniendo una posible enfermedad hepática, en este caso pues una cirrosis hepática? ¿Se puede prevenir la cirrosis hepática, doctor? Se puede prevenir siempre y cuando, como mencionamos anteriormente, don Efraín, digamos que hay factores de riesgo para que el paciente desarrolle una cirrosis hepática: alcoholismo, infecciones virales, consumo de medicamentos que su médico no le ha recetado, o de medicamentos que son nocivos para el hígado. Un paciente que esté en riesgo de desarrollar una cirrosis hepática, e incluso un paciente ya con diagnóstico de cirrosis hepática, tiene que tener un sumo cuidado con la alimentación. Vamos a hablar de un par de alimentos o un par de sustancias que nosotros debemos o de evitar o de disminuir su consumo. En primer lugar, un paciente cirrótico o con ya factores de riesgo para desarrollar la enfermedad tiene que disminuir su consumo de sal. Una dieta hiposódica, menos de 2 gramos de sal al día. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Evitándole al paciente la sal de salero. Muchas veces la costumbre de nuestros pacientes le sirven su plato de comida, agarran la sal y empiezan a salar toda la comida. Esto conlleva a un aumento en la retención de líquidos, por lo tanto va a desencadenar en complicaciones como hinchazón en los pies, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Si hay demasiado líquido, incluso en cavidad abdominal, puede haber una complicación que se llama peritonitis bacteriana espontánea, es decir, que de forma espontánea y sin esperarlo, este líquido acumulado en el abdomen puede agarrar una infección y ocasionar fuertes dolores abdominales, diarrea, un proceso infeccioso generalizado e incluso la muerte. Por lo tanto, hay que aplicar el tratamiento antibiótico a estos pacientes. Repitiendo entonces, el consumo de sal tiene que ser evitar el consumo de más de 2 gramos de sal al día. Dieta hiposódica, baja en sal. Evitar el consumo de carnes rojas. Evitar también el consumo de productos ricos en sal. ¿Cómo qué productos ricos en sal? Todos aquellos alimentos procesados, envasados, enlatados, artificiales, todos esos alimentos como las sopas de vaso, los jugos enlatados, las bebidas energizantes, las bebidas enlatadas, los caramelos, los snacks, las golosinas, todos llevan preservantes en base a sal. Entonces el paciente va a tener una complicación por el consumo de estos alimentos. Las carnes rojas, retomando esa parte, por ser proteínas, alimentos altos en proteínas que el hígado no puede procesar,
Si el hígado no puede procesar estas proteínas, al final se transforman en amonio y esta es una sustancia tóxica para nuestro organismo, sobre todo, es lo que mencionábamos en la complicación anterior, atraviesa barrera encefálica y puede llevar a un paciente a encefalopatía hepática, ¿no? El consumo también de más de 1 litro de líquidos al día, no agua, líquidos. Ahí va agua, refrescos, sopas, hay alimentos o frutas que contienen mucha agua, como por ejemplo la sandía, el pipián, el repollo. Entonces el paciente no debe exceder el consumo de 1 litro al día. ¿Por qué? Porque su hígado no puede procesar esas grandes cantidades de líquidos en su cuerpo y va a tender el paciente a acumular esos líquidos. El paciente se va a empezar a hinchar y todas las complicaciones que acarrea la sobrecarga de líquidos en nuestro organismo. Un paciente por sobrecarga de líquidos puede presentar incluso insuficiencia respiratoria porque hay líquidos incluso dentro de sus pulmones. Entonces, a grosso modo, don Efraín, estos son los alimentos que el paciente cirrótico o con factores de riesgo de desarrollar cirrosis debe de evitar. Ahora, si tenemos un paciente que aparte de eso fuma, obviamente el paciente debe evitar el consumo de cigarros. Si el paciente ya tiene cirrosis y es un paciente alcohólico, debe suspender a la brevedad posible el consumo de alcohol. Entonces son otras de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Doctor Cruz, el caso de, bueno, la muy conocida bebida como es el vino, inclusive se menciona que dicen que hay estudios que una copa de vino al día le puede ayudar a mejorar la circulación y mejorando la circulación pues mejoraría pues la función del corazón. Del corazón y podría también mejorar el hígado. ¿Qué podría decir sobre si es un antioxidante el caso del vino, doctor, usted como médico internista? Como ustedes saben, hay un viejo adagio que dice, consume con moderación, evita el exceso. Un paciente, si hablamos de la parte que el alcohol es causante de cirrosis, un paciente que consume 80 gramos de alcohol todos los días durante 5 años, es un paciente que tiene un porcentaje alrededor del 15% de desarrollar una cirrosis. Ahora, la cantidad de vino que habitualmente recomiendan los estudios es una cantidad poca, ¿verdad? Estamos hablando de apenas unas cuantas onzas de vino, genera antioxidantes que son protectores de la función cardíaca, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros transgredimos los límites y empezamos el consumo de alcohol, independientemente de cuál, entre más alto sea el grado de alcohol de la bebida, mayor va a ser su riesgo de desarrollar una cirrosis debido al alcohol. Cuando nosotros transgredimos los límites permitidos y empezamos con los excesos, es cuando vienen las complicaciones, no solo en el hígado, sino que en el corazón, pulmones y en infinidad de órganos. Bueno, estamos ya en la parte final del programa, doctor. Me comentaba que ya estamos entrando ya a la parte del verano y la época de Semana Santa, inclusive la Cuaresma ya comenzó, que pues siempre compartiendo con los televidentes tenía pues para ayudarles el mensaje de los electrocardiogramas con las consultas a las personas que estén interesadas en hacerse un chequeo. Sí. Solo con simplemente decirle a su secretaria que lo vieron en su consulta médica. Ok. Todas las personas que sintonizaron el programa durante este mes, ¿verdad? Vamos a estar nosotros regalando un electrocardiograma. Vamos a hacer la prueba del electrocardiograma en nuestros pacientes que nos visiten por primera vez. Su consulta incluiría gratis un estudio electrocardiográfico. Del corazón. Y del ahí, corazón. Con ese estudio electrocardiográfico, el cliente, esto es importante, ¿va? Que el paciente sienta la certeza que su corazón está bien. Y si pues tiene algún problema, pues, ahí va a salir. Claro. Así que ese examen, el doctor, este mes de marzo lo va a estar obsequiando, pues él siempre, como es tradición aquí en su consulta médica, todos nuestros invitados haciendo servicio social, ayudando a la población, no solo de la zona oriental, sino muchas veces de la zona central, hasta de occidente, han venido a recibir sus servicios sociales, en este caso el examen de electrocardiográfico, que el doctor muy amablemente pues
lo va a obsequiar a aquellas personas que vengan por primera vez a pasar consulta con él, y el examen va a ser completamente sin ningún costo, doctor. El examen y lo único que tiene que decir a su secretaria es que lo vieron en su consulta médica. Solamente, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Ahí está. Así que pues tomen nota también el teléfono de la clínica del doctor, para que nuestros compañeros en máster lo vayan colocando, el 2661-0310, doctor, el teléfono de la Clínica Gasco. Clínica Gasco. Clínica Gasco está exactamente enfrente, ¿verdad? Enfrente de la emergencia del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Lo que se conoce como el conglomerado del Hospital de Especialidades, ahí está el edificio Gasco. Así es. Donde está la clínica del doctor, y el teléfono pues ahí está en pantalla, 2661-0310, ahí en la parte baja de la pantalla de su televisor. Puede llamar, hacer su cita y decirle a la secretaria, la señorita Mónica, la secretaria de Gasco, decirle a ella de que lo vieron y que quieren su cita para pasar consulta y tener ese examen del corazón, electrocardiograma, completamente sin ningún costo. Aquí el doctor pues haciendo servicio social, aquí por supuesto, como ya es costumbre, aquí en su consulta médica, ayudando a la población de la zona oriental. Doctor, hemos llegado a la parte final del programa, no me queda más que agradecerle en nombre de todo el equipo técnico y de producción de su consulta médica, nuestro compañero William Mejía en el máster. En transmisión se encuentra Adal Gómez, en nuestro jefe de cámaras Oscar Segovia, el productor de nuestro programa, el ingeniero Maximino Reyes Molina. Mi persona, doctor, el haber estado pues compartiendo estos temas tan importantes como son las enfermedades del hígado, más específicamente la cirrosis, con todos los televidentes de su consulta médica. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda la población. Un fuerte saludo y muchas bendiciones. Doctor, gracias de nuevo, y por supuesto esperamos tenerlo siempre en futuros programas compartiendo todos los temas amplios, por supuesto, como son los temas de medicina interna, tantas enfermedades que afectan a las personas mayores. Como ya lo dijo el doctor, un médico internista es aquel especialista en jóvenes, adultos y ancianos. Les recuerdo, el próximo sábado 9 de la noche, su consulta médica en vivo, y reprise domingo 6 de la tarde. Les habló Efraín Reyes. Que Dios los bendiga.